7 de la mañana, 48 minutos. Queda poco más de una semana para que las partes que integran la mesa de negociación del salario mínimo para el 2026 lleguen a un acuerdo, pues el próximo 15 de diciembre vence el plazo y por eso hasta ahora la conexión es con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Bienvenido a Noticias Caracol, ministro. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos y saludar a toda la inmensa audiencia de Caracol. Ministro, empecemos por las advertencias del gerente del Banco de la República, quien señaló que si el salario mínimo sube más del 10%, pues esto sería muy preocupante porque no permitiría reducir la inflación y sería muy difícil. ¿Qué responde usted al gerente del Banco de la República? Bueno, nosotros también hemos venido cuestionando la actitud conservadora del Banco de la República respecto a las tasas de interés, que es lo que no permite, digamos, que los indicadores macroeconómicos se comporten de mejor manera. A pesar de que la inflación ha estado controlada en el 5,2%, incluso ha estado por debajo del 5%, aún así, la Junta Directiva del Banco de la República no ha querido reducir las tasas de interés, lo que por supuesto impide que se abarate el crédito y con ello, digamos, se puedan generar mejores comportamientos en los indicadores macroeconómicos del país. En todo caso, lo que ha venido ocurriendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro es que el incremento del salario mínimo y el incremento de los ingresos reales de los trabajadores ha tenido un impacto positivo en la economía. Nosotros hemos reducido nominalmente, hemos incrementado nominalmente el salario mínimo en un 37,6%. Y el último registro de crecimiento económico del DANE en el trimestre, en el más reciente trimestre de este año, indica que estamos en el 3,6%, que la tasa de desempleo está en el 8,2%, la más baja de este siglo, y que la inflación sigue siendo controlada en un 5,2%. Así que con esas cifras, que además hemos corroborado con el DANE en las sesiones de la Comisión de Concertación, vamos a mantener esta vocación de un incremento real de los ingresos de los trabajadores que permita que haya un círculo virtuoso en el comportamiento de la economía del país y una mejora en la vida de los trabajadores. La política salarial es la política estructural de lucha contra la pobreza más eficaz. Hemos sacado 1.600.000 colombianos de la pobreza por la vía de la mejora de sus ingresos y no por la vía de programas asistenciales como ocurría, digamos, en el marco de la onda neoliberal que gobernó al país por muchos años. Ministro, el próximo martes ya se destapan las cartas, por decirlo así, en medio de esta concertación. ¿El gobierno ya tiene alguna propuesta? ¿Va al fin a quedarse en 2 dígitos esa propuesta? No, el gobierno lo primero que tiene que hacer, por supuesto, con cifras en la mano y con escenarios que ya hemos venido construyendo, es escuchar a las partes en primer lugar. Vamos a escuchar la propuesta de los empresarios o de los gremios y, por supuesto, también las propuestas de los trabajadores a través de las centrales sindicales. Y a partir de esas propuestas, pues, adelantamos la discusión y allí, en ese contexto, es en el que los colombianos van a conocer las propuestas que el gobierno ha venido formulando o construyendo y trabajando. Sí, ministro, varios expertos han pasado por los micrófonos de Noticias Caracol. Esta semana estuvo la directora del Observatorio Laboral de la Javeriana y ya planteaba la siguiente tesis. Si hay un aumento superior al 10%, pues esto solo beneficiaría a aquellas personas que están ganando hoy el salario mínimo, pero no podría ayudar a reducir la informalidad que hoy está por encima del 50%. ¿Qué responde usted al respecto? Mire, los que se benefician con el incremento del salario mínimo, por lo menos, son 12 millones de trabajadores colombianos que ganan hasta un salario mínimo. Y el impacto que eso tiene en la economía del país y en la demanda de bienes y servicios estimula el crecimiento económico y con ello se generan más y mejores empleos. Es lo que ha venido ocurriendo. Esto no es un capricho del gobierno, corresponde también a doctrinas económicas que se abrieron paso en el mundo desde la década del 30 del siglo pasado
Keynes, por ejemplo, era uno de los que planteaban un camino de esa naturaleza. Y yo creo que, digamos, esos argumentos son absolutamente discutibles, porque además la informalidad, con los indicadores que estoy contando, por el impacto del incremento del salario mínimo en el gobierno del presidente Petro, la informalidad ha venido también disminuyendo, por lo menos en 2 dígitos, que es lo que hemos venido nosotros observando. Sí, ministro, pero yo quiero insistir en ese tema porque aunque el desempleo ha bajado, la informalidad se mantiene y además aumentaron las personas que ganan menos de un salario mínimo. Sí, hay que decir que lo que nos dice el DANE es que este año, por ejemplo, aumentó el número de trabajadores de manera importante. El último registro indica que por lo menos 700.000 nuevos trabajadores ingresaron a nuestra fuerza laboral en condiciones, en su mayoría, en un 70% de formalidad. Ha aumentado además una vinculación masiva de estos trabajadores, lo que ha significado, en todo caso, una disminución de la productividad del trabajo, que es el otro indicador que se tiene en cuenta en esta discusión. Pero en todo caso, ha habido un incremento del empleo y una disminución del desempleo a una tasa la más baja de lo corrido este siglo. Sí, pero igualmente no todos ganan ese salario mínimo completo, digámoslo así, entonces se mantendría como tal la informalidad. Ministro, quiero cambiarle también un poco de tema porque quiero preguntarle cómo piensan garantizar que todos los actores tengan una voz real en medio de esta concertación, incluyendo pequeñas empresas, la economía popular y los trabajadores, y además teniendo en cuenta que ya FENALCO pues dijo que no estará en esta mesa de concertación. ¿Cómo garantizar que este gremio tan importante tenga participación? No, es que desafortunadamente los comerciantes están muy mal representados por el señor Jaime Alberto Cabal, Sí, es que la que se tengo acá. comporta más como un opositor, se comporta más como un opositor político que como un dirigente gremial. Y el señor ha tomado la decisión de no concurrir a la discusión de una comisión o en una comisión creada por la ley 278 de 1996. Los demás gremios están sentados en la mesa. La ANDI, está sentado la sociedad, está sentada la Sociedad de Agricultores de Colombia, está sentada ACOPI, que es el gremio de los pequeños industriales, y están sentados los trabajadores. Es lo que dice además la ley en materia de representación. Así que nosotros estamos abordando este debate en las condiciones que plantea la Constitución y la ley, y con una vocación y con un espíritu de concertación, buscando que el incremento sea el resultado de un acuerdo en la comisión. Mire, en el primer año del gobierno del presidente Petro, el incremento del salario mínimo fue del 16% y fue el resultado de una concertación en esta comisión. Ministro, una gran parte de los gremios advierte que un aumento excesivo en este salario podría generar efectos adversos, aumento en los costos laborales, desempleo, entre otros. Usted mismo alertó que si no hay concertación, el aumento se podría decretar por parte del gobierno. ¿Cómo evalúa el ministerio esos riesgos económicos y sociales de darse un incremento alto y qué medidas alternativas van a proponer? Es que eso hace parte del debate. Aquí hay un sector de los gremios económicos, con mucho respeto, se lo digo, ¿no?, que tienen una actitud catastrófica, apocalíptica, ante cada decisión reformista del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo mismo decían con la reforma laboral, ¿no? Y entonces construyeron una narrativa para meter miedo. Dijeron que si se aprobaba una reforma laboral como la que se aprobó, aquí iba a haber una mortandad de empleos y que se iban a perder 500, y hablaron de 600, de 700.000 empleos, ¿no? Y ese es el argumento que siempre usan cada vez que nosotros queremos garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y garantizar el trabajo digno y decente, que además es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo. Mire, la OIT tiene modelajes y tiene informes sobre Colombia y sobre todos los países del mundo de lo que debería significar el salario vital y móvil, no el salario mínimo, sino el salario vital, que es aquel que necesita una familia o un trabajador con su familia para atender sus más necesidades
sus más elementales necesidades vitales, ¿no? En condiciones de dignidad. Y lo que nos dice el informe para Colombia del año pasado es que el incremento debió ser cercano a los 2 millones de pesos, 1.980.000 pesos. Y el incremento estuvo en menos de 1.500.000. O sea, le quedamos debiendo 13.5% a ese trabajador para que pueda atender sus necesidades de alimentación, de nutrición, de vivienda, de salud, de educación, de recreación, de vestido, etcétera, etcétera. Y en todo caso, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que el incremento se acerque hasta lo más posible a ese mínimo vital, a ese salario vital, por supuesto Sí. protegiendo el Los aparato derechos del productivo y trabajador teniendo, también. y teniendo en cuenta las variables que ordena la ley hay que tener en cuenta, que es la productividad de Claro. todos los factores, la productividad del trabajo, la inflación causada, la inflación esperada, y sobre ese asunto es que vamos a mantener y a promover la discusión Sí. en la comisión. Muy bien, señor ministro. Es Antonio Sanguino, ministro del Trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes muy amables, buen día.